Amén. Para mí es una bendición poder estar con ustedes esta mañana y poder compartir de la palabra del Señor. Amén. Así que yo le voy a pedir que dispongamos nuestro corazón para recibir de su palabra y le voy a invitar a que me acompañe al Salmo 91. Salmo 91. Es una porción que conocemos. Amén. Gloria a Dios, gloria a Dios. Es una porción que tenemos muy conocida. Salmos 91, versículo 1. Si me ve que me muevo un poco, hermano, discúlpeme, pero aquí también soy el sonidista, así que, pero está todo bajo control. Amén. Así que yo espero que usted tenga alegría, tenga gozo esta mañana, porque el Señor nos ha dado una oportunidad más, nos ha dado una oportunidad nueva. Si tenemos a nuestra familia, si tenemos un hogar, si tenemos provisión, debemos de alegrarnos, debemos de agradecerle al Señor de que nos ha guardado, nos sigue guardando y nos bendice. Amén. Dice la palabra del Señor, Salmos 91, 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Yo sé que usted ya se lo sabe y hay muchos que hasta lo tienen enmarcado o algunos en la entrada, ¿verdad? Pero volvámoslo a leer otra vez más. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, te damos gracias a esta hora. Queremos, Señor, depositar nuestra vida, nuestra confianza en ti. Señor, que seas tú el que hables a nuestras vidas. Padre, atamos y sujetamos todo estorbo que se quiera poner en los aires, todo aquello que se levanta, Señor, todas las distracciones que hay, para que podamos, Señor, recibir de tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. La meditación de esta mañana es bajo la sombra. Ese es el tema de esta mañana. Y cuando yo empezaba la alabanza, empezaba diciendo de que hoy es nuestro tiempo, de que debemos de ser María en este momento y no debemos de ser Marta. Así que le vuelvo a decir otra vez porque es bien fácil distraerse. Sí, es bien fácil distraerse. Es bien fácil estar pendiente de que estamos cocinando, estamos haciendo algo, estamos haciendo algún trabajo, algún reporte, etcétera. Estamos, aún cuando estamos en el celular, ¿verdad? Muchas veces uno dice, no, es que estoy leyendo la cita bíblica y está haciendo otra cosa, pero por favor, déjeme que le vuelva a decir una vez más. Deje lo que esté haciendo y escuchemos la palabra del Señor, por respeto al Señor. Amén. Deje lo que esté haciendo, déjelo para después. Este es el momento para que usted y yo nos sentemos y escuchemos su palabra. Como le decía, el tema es bajo la sombra. La sombra nos sirve para refugiarnos, ¿sí?, de las inclemencias del tiempo. Cuando hay calor, ¿verdad?, y el sol está muy fuerte, es bien importante para nuestras vidas, ¿verdad? ¿Cómo se llama? La sombra. La sombra nos sirve para refugiarnos cuando hay calor y el sol está fuerte, cuando la lluvia arrecia. Entonces, la sombra es beneficios para nuestras vidas. Todos en nuestro hogar tenemos un techo y eso se vuelve una sombra, algo que nos cubre, algo que no permite que ya imagínese estar a la intemperie todo el tiempo, sol, agua, etcétera. No sé cómo tendríamos nuestra piel, ¿verdad? Entonces fíjese que hay varios ejemplos en la Biblia que hacen referencia a una sombra.
Y vale aclarar que aún dentro de la palabra del Señor hay sombra, digamos, la palabra nos habla de sombras buenas y como de sombras malas. No, estamos hablando de la sombra como el Señor para nuestras vidas. Y le decía que hay varios ejemplos en la Biblia que hacen referencia a una sombra. Elías dice que cuando huía de Jezabel, se sentó debajo de un enebro. Amén. Se sentó a la sombra de este. Fíjese, se sentó debajo del enebro. ¿Para qué? Para que le diera sombra, descanso. Y el enebro es un árbol o un arbusto. Ahorita no me acuerdo si es un árbol o un arbusto. Pero se ocupaba como para infusiones para fortalecer a las personas. Amén. Jonás se sentó debajo de una calabacera para aliviar su malestar. Tenía un malestar. Y el Señor permitió que, fíjese, el Señor permitió que creciera una calabacera y se sentó debajo de ella. Aunque en este caso, imagínense, Jonás estaba esperando, ¿verdad?, que Nínive fuera destruida y el Señor tuvo misericordia. En el llamamiento de Gedeón, el ángel de Jehová se sentó debajo de la encina, en la sombra, para hablarle a Gedeón. Gedeón estaba escondido porque llegaban los madianitas y se robaban todo. Hacían pedazos, eso lo habían hecho año por año. Y entonces todos los cultivos, todo. Entonces él estaba escondido, sacando un poco de trigo para su familia, para poder comer. Pero dice que el ángel de Jehová se puso debajo de la encina, es decir, a la sombra, para hablar con Gedeón. David, en el Salmo 17:8, le pide al Señor que lo esconda bajo la sombra de sus alas. Amén. Bajo la sombra. Asimismo, dice que asimismo en el Salmo 63:7 dice que bajo la sombra de sus alas él se iba a alegrar. Amén. Entonces, estando bajo la sombra, no solo era para un alivio a la vida de David, sino que también ahí se alegraba. Allí tomaba nuevas fuerzas para su vida. Entonces, el Señor por medio de su palabra nos muestra en distintas maneras cómo su sombra, amén, cómo su sombra es de beneficio para nuestras vidas. Pero hay que aclarar, es a la sombra de Él, no a cualquier sombra. Es mientras nosotros estamos bajo su sombra. Yo espero que todos, usted y yo, estemos bajo la sombra del Señor, bajo la cobertura de Dios. Entonces, no solo servía para refugiarse, no solo sirve para tomar aliento, amén, no solo sirve para tomar nuevas fuerzas, sino que también sirve para regocijarse, también sirve como nuestra morada, como para vivir bajo la sombra de Él. Entonces David nos muestra y enseña a lo largo de los salmos, porque ahí lo podemos ver, la importancia de una correcta y buena sombra. Oiga, la importancia de una correcta y buena sombra, ya que hay diferentes sombras, porque en el Salmo 23 dice, aunque ande en valle de sombra y de muerte, oiga, está hablando de otra sombra. Entonces, aunque ande en un valle de sombra y muerte, no temeré mal alguno. Entonces, ¿está usted bajo la cobertura correcta? ¿Es Dios quien lo cubre? ¿Es Dios quien está sobre usted y le da esa sombra? Entonces, espero y deseemos todos que sea nuestro Dios nuestra cobertura correcta. También nos deja claro que las veces que Él estuvo fuera de su cobertura, pasó dificultades. Y pagó
las consecuencias de haber estado fuera de ella. Amén. Me voy a adelantar un poco. Estar bajo la sombra de Él no significa que no vamos a pasar dificultades. Amén. Pero es mejor cuando el Señor es nuestra sombra. Amén. Cuando Él está por encima de nosotros, sobre nosotros, y nos da esa sombra. Amén. Entonces, en este salmo nos plasma cómo estar en la sombra correcta. Nos va diciendo o nos explica cómo estar en la sombra correcta. Fíjese que el pueblo de Israel, desde que sale de Egipto, siempre tuvo una cobertura. Ellos habían estado bajo el dominio egipcio. Y llega el momento en que son liberados. Y en el momento en que ellos son liberados, el Señor se posiciona sobre ellos y ellos en ese momento tienen una sombra. Lo que nunca habían tenido. Porque mientras ellos estaban en Egipto, el sol les pegaba todo el día. Y si llovía, también les caía todo el día. Eran esclavos. ¿Usted cree que a los egipcios les importaba cuando había mucho sol? ¿Usted cree que a los egipcios les importaba cuando era verano? No, no les importaba. Tienen que ir a trabajar. Son esclavos. ¿A los egipcios les importaba cuando era mucho tiempo de frío? No, había que ir a trabajar porque eran esclavos. Y el Señor es un Dios bueno. Al nomás ser liberados de Egipto, el Señor les pone una cobertura. Y esta cobertura les hizo una sombra. Y David decía, que no me falte tu sombra. Porque si él tenía la sombra, tenía una cobertura. En el día, usted ya sabe, ya lo conocemos todo. En el día era una nube, la cual les daba sombra. Y en la noche una columna, también que era una cobertura, la cual también les servía de sombra, aunque no era visible, ¿verdad? Porque era de noche, ya que era una protección para sus vidas. Entonces, ¿qué es esta sombra? ¿Qué es vivir a la sombra del Señor? Es una protección para nuestras vidas. Porque si Él está sobre nosotros, amén, como figura, porque hoy lo tenemos, ¿verdad? Hoy Él está dentro de nosotros, pero como figura, si Él está sobre nosotros, ¿qué nos podrá pasar? ¿Sí? ¿Quién, decía el apóstol Pablo, quién nos separará del amor de Cristo? Y él habla de todas las cosas que le pasaron, tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, ni lo alto ni lo profundo, etcétera. Y él tenía una sombra, el apóstol Pablo, que era el Señor. Amén. Y es interesante, fíjese, que si tenían que caminar o escapar de algún peligro en la noche, porque no solo les servía a ellos, fíjese, en la columna de fuego no solo les servía a ellos como para cuidarlos del frío que traía el invierno. Amén. No, sino que también si había que caminar aún de noche, les alumbraba el camino. Fíjese, ellos estaban alumbrados todo el tiempo. En el día, el sol, ¿verdad? Que alumbra, pero con la sombra, la nube por encima de ellos. Amén. Pero había luz para que pudieran ver. Y en la noche una columna de fuego y siempre estaba alumbrado su camino. Así como David también decía, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Entonces, no solo los protegía del frío, sino que también les alumbraba el camino. Ahora, entrando ya de lleno a la cita, dice, el que habita. ¿Qué es habitar? Habitar viene de la palabra yashab, que significa permanecer o sentarse.
Entonces, para poder disfrutar de dicha sombra, yo debo estar dentro del rango de ella. Primero, para poder disfrutar de dicha sombra, yo debo de estar dentro del rango que da. Fíjese entonces que la sombra tenía un límite. La sombra no cubría todo. La sombra no cubría más allá, no. Aún la sombra tenía un límite. Para Israel, para nuestras vidas también. Entonces la sombra siempre va a tener un límite. Y mientras usted y yo estemos dentro de ese límite, estamos seguros, estamos cubiertos. Pero si yo me salgo del límite donde está la sombra, es consecuencia nuestra lo que nos suceda. Amén. Entonces es permanecer dentro de este espacio que la sombra cubre. Porque como le dije hace un momento, hay sombras buenas y hay sombras malas. ¿Dentro de cuál sombra estamos? ¿Quién nos cubre? ¿Quién está por encima de nosotros? Entonces, si usted y yo no salimos del límite de la sombra, corremos un grave peligro. Si Israel o alguno de ellos se salía, la luz del sol o las inclemencias del desierto lo alcanzaban. Entonces, mientras estuvieran dentro, estaban protegidos. Y mientras estuvieran dentro de esa sombra, ellos estaban seguros. Amén. Ellos estaban seguros, así igual nosotros. Mientras nosotros estemos dentro de esa sombra, vamos a estar seguros. ¿Ve? Que no solo es cuidarnos, sino que también trae seguridad. Pero hay un límite. Y es ese límite el que usted y yo no podemos rebasar. No podemos salirnos de ahí. Y todos llegamos a una edad, incluyendo igual adultos, ¿verdad? Pero también en el caso de los jóvenes. Todos llegamos a una edad en la cual conocemos el límite. ¿Quién no conoce el límite cuando uno vive con sus padres, verdad? ¿Quién no conoce el límite? Y igual así los adultos. Todos conocemos el límite que hay con Dios. Entonces, cuidémonos de no salirnos del rango porque llega hasta cierto lugar. No es que yo voy a poder andar como yo quiera, ¿sí? No. ¿Sabe por qué? Porque a la sombra, a la nube, había que seguirla. Amén. A la nube había que seguirla. Si la nube se movía, es decir, si la sombra se movía, yo tenía que moverme. No me podía quedar. No me podía quedar aquí y decir, no. La nube caminaba y por ende la sombra avanzaba. Entonces yo tenía que levantarme y seguirla. No es que la sombra iba a ir para donde yo quisiera, sino uno tenía que seguir esta sombra. Entonces, mientras nosotros permanezcamos dentro de su sombra, dentro de su palabra, dentro de su voluntad, dentro de sus mandamientos, va a haber una seguridad para nuestras vidas, fija. ¿Van a venir dificultades? Sí, pero Él va a estar ahí para socorrernos. ¿Van a haber tribulaciones? Sí, pero Él va a mandar la provisión necesaria. Fíjese, Pedro fue zarandeado, pero no destruido. Amén. El Señor le dijo a Pedro, Pedro, me han pedido para zarandearte. Y tal vez Pedro dijo, no, Señor, yo sé que tú no lo vas a permitir. No, voy a orar por ti para que lo soportes. Job fue probado, pero no fue acabado. Fue probado de una manera muy, muy dura.
¿Y por qué ponía no acabado? Porque fíjese que hasta dónde llegó, que llegó hasta su cuerpo, pues. Le quitaron todo y todavía viene y se le afecta su cuerpo. ¿Qué hizo que Pedro no fuera destruido? ¿Qué hizo que Pedro regresara otra vez? La sombra del Señor. Había que probarlo. A Pedro había que madurarlo, así como a nosotros nos maduran por medio de las dificultades. Job dice que no fue acabado. Amén. La sombra nos ayuda, oiga, como figura, ¿verdad? La sombra nos ayuda a soportar lo duro del desierto. El que habita, el que permanece dentro de la sombra. Aquí el que habita al abrigo, pero esto estamos hablando de permanecer en la sombra. Es decir, si la sombra se mueve, me muevo yo. Si la sombra se detiene, me detengo yo. La sombra nos ayuda a soportar lo duro del desierto, lo duro de las dificultades. ¿Quién de nosotros, o cuántos de nosotros, o cuántos de ustedes, hermanos, no están pasando dificultades muy duras? ¿Quién no se ha preocupado, quién no se ha afligido de cómo se va a pagar la casa, los recibos, la comida, todas las demás cosas? Pero la sombra, estar a la sombra del Señor, estar dentro de la sombra, permanecer, habitar, nos ayudará a soportar las dificultades. También nos ayudará a no rendirnos. Mientras nosotros permanezcamos dentro de la sombra, nos ayudará a no rendirnos, a seguir constantes hacia la meta. Así como decía el apóstol Pablo. Después de todo lo que había pasado, Pablo todavía decía, yo sé que allá tengo algo. Yo sé que hay algo que me espera para mí, algo glorioso. Así que voy hacia la meta. Voy tratando de que nada me detenga. Mientras usted y yo estemos dentro de esta sombra, amén, nos ayudará a no rendirnos. Nos ayudará a estar constantes. Amén. Como Pablo lo decía. Amén. Entonces dice, el que habita, oiga, el que permanece, ¿verdad? Ya vimos la primera parte, el que permanece dentro de esta sombra. Amén. El que permanece desde esta sombra, nos ayudará el Señor a soportar las dificultades. Pero dice, el que habita al abrigo. Y esta viene de la palabra seter, que es refugio. Y yo le ponía aquí calor o cercanía, ¿verdad? Pero es un refugio. Y entonces, mire, aquí David está hablando de que no solo el hecho que iba a estar dentro de la sombra del Señor, es decir, no solo permanecer, sino que también habla que aunque estaba dentro de la sombra, él tenía una protección, algo adicional. Es como yo estoy ahorita dentro de este salón, que es parte de las instalaciones de la iglesia. Yo estoy dentro de este salón. Y entonces ahorita el clima aquí ha descendido mucho y está frío. Entonces, aunque está aquí el techo y esto me cubre, yo tengo un abrigo. Y esto me ayuda ¿a qué? A cuidarme más. Entonces, el abrigo es una protección. Aquí él está hablando, David, que el abrigo es una protección ante cualquier amenaza que puede venir a nuestras vidas. Como lo decía hace un momento, vamos a tener dificultades. Pero el abrigo del Señor, el cuidado, la protección del Señor va a estar sobre nuestras vidas. ¿Qué es el abrigo? Es un refugio, porque también a eso se refiere. Esta palabra a eso se refiere, un refugio. En el cual nosotros podemos acercarnos. Amén. Podemos entrar, podemos llegar. Perdón. Es aquello que nos envuelve. Cantábamos hoy, ¿verdad? Tu santidad
Oiga, tu santidad me envuelve. Así que David decía, no solo es la sombra, ¿verdad? No solo es que me cubre, sino que también el Señor me envuelve. Mire qué bendición es que el Señor también nos envuelve, nos cubre. El abrigo es algo que nos esconde de un peligro, nos rodea y nos mantiene en secreto. Amén. Acompáñeme, quiero que me acompañe al Salmo 27:5. Salmo 27:5. Dice la palabra, dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Oiga, ¿cuándo? En el día del mal. Entonces, ¿para qué sirve el abrigo? O en este caso, dice que no solo es para la sombra, ¿verdad? Que nos cubre, pero dice, pues Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal, me ocultará. ¿Qué es este abrigo? Que nos ocultará en lo reservado de su morada. Amén. Sobre una roca me pondrá en alto. David estaba seguro que cuando vinieran los días malos, que lo escondería en su tabernáculo, fíjese. Mire qué precioso. Y que lo ocultaría en lo reservado de su morada. Y aquí estamos hablando de la presencia de Dios. Y David estaba diciendo de que no estaba exento a las dificultades que iba a pasar. Amén. No estaba exento a esas dificultades. Pero es bien claro y dice, me esconderá en lo reservado, oiga, en lo reservado de su morada. Amén. Aquí está hablando de que Dios se volvería su abrigo. Pero para que esto ocurra, para que el Señor nos oculte en lo más adentro de su morada, tenemos que permanecer. Es lo primero, tenemos que permanecer bajo su sombra. Usted y yo no podemos esperar que el Señor actúe de una manera o de otra si yo no estoy bajo la sombra de Él. Ahora, fíjese, quiero tocar esto y por favor, quiero tocar esto quiero hacer como un paréntesis. El abrigo, ya hablando humanamente, secularmente, el abrigo como objeto, fíjese que esto no da calor. Amén. Esto no da calor. No es caliente, porque si yo lo dejo afuera, así como está el frío, amén. ¿Sí? Si yo lo dejo afuera, cuando yo me lo quiera poner va a estar frío. Pero ¿cuál es la función que tiene el abrigo? Bueno, el abrigo retiene el calor que nuestros cuerpos emanan. Amén. El abrigo retiene. Mi cuerpo, su cuerpo, nuestros cuerpos emanan calor. Entonces, al estar expuestos, sentimos que el calor que nuestros cuerpos dan se va yendo. Y nos vamos, ¿qué? Enfriando. Amén. Y nos vamos enfriando. Entonces David decía, sé tú mi abrigo para que no me enfríe. Entonces el abrigo es lo que nos separa del frío. El abrigo del Señor, que Él nos cubra, es lo que nos separa de no enfriarnos.
Es lo que nos separa de no temer, sino que es lo que nos separa de confiar en el Señor. Entonces, entre más grueso es el abrigo, más protección hay para nosotros. Para eso hay ¿verdad que hay diferentes tipos de abrigos? Y hasta le dicen a uno, no, este es para primavera, este es para otoño, este es para invierno, y está el de los masoquistas que es para verano, ¿verdad? Que está haciendo un gran calor y anda. Pero hay diferentes tipos de abrigo. Ahora, ¿quién lo está abrigando a usted? Porque la pregunta es, ¿usted está bajo la sombra de Dios? Pero también es, ¿qué lo está abrigando? Durante este tiempo en el cual no nos hemos podido congregar como congregación y nos ha tocado estar en las casas, ¿quién lo está abrigando? ¿Nos hemos enfriado? ¿O el abrigo del Señor nos sigue manteniendo ese mismo calor como allá en marzo que fue el último culto? ¿O abril? ¿Seguimos teniendo ese mismo calor que tuvimos en el último culto? ¿O en nuestro último culto ya estábamos fríos? Porque nunca imaginamos que esto se iba a alargar tanto. ¿Quién es su abrigo? ¿Quién lo abriga a usted? ¿Guarda usted ese calor? ¿Se siente ese calor? ¿Lo ha guardado ese calor? ¿O se ha enfriado o nos hemos enfriado? ¿Ah? Entre más grueso es el abrigo, más protección hay. ¿O no le ha sucedido eso? Que muchas veces usted se pone un suéter o un abrigo grueso y tal vez no hizo tanto frío. ¿Y usted qué empieza a hacer? Empieza a sudar. Se siente caliente, empieza a calentarse más. ¿Por qué? Porque el calor que su cuerpo irradia se está manteniendo. Ahora, ¿quién de nosotros, cuántos al día de hoy han mantenido ese calor? ¿Y cuántos no? ¿Cuántos han enfriado sus vidas? ¿Por qué? ¿Por no ir a la iglesia? Quiere decir que no es suficiente que el Señor haya muerto por nosotros y nos haya dado su salvación como porque necesite adicional estar dentro de la iglesia para sentirme que hoy sí, hoy que las puedo. El que habita, el que permanece, el que está dentro de la sombra, pero también tiene que abrigarse. El que se abriga mantiene un calor. ¿Es el Señor quien lo abriga? Entonces, entre más cerca del Señor, más abrigados. Entre más cerca del Señor, más seguros. Entre más cerca del Señor, más calientito, ¿verdad? ¿Sí? También la palabra nos muestra, ¿verdad? En el hecho de que era como los polluelos, ¿verdad? Y los polluelos que necesitan calor. O usted ve a una gallina. Ahí está. ¿Qué hace que el huevo madure y se convierta en un pollito? El calor. Viene la gallina y se pone sobre ellos a darle calor. La gallina, fíjese cómo el Señor, ¿verdad? Hasta les da un plumaje para que les ayude a soportar el frío. Y entonces el calor, ese calor que hace, los preserva, los lleva a maduración. ¿Para qué? Para que salga un pollito. Y ya afuera se defienda. Entonces la pregunta es, ¿cómo estamos nosotros? Primero, ¿estoy dentro de la sombra? ¿Estoy abrigado? Es decir, ¿no me he enfriado? El que habita al abrigo del Altísimo, oiga, y ahora especifica, por eso le decía, hay sombras buenas y sombras malas. El que habita al abrigo del
no dice de otro, del Altísimo. Del Altísimo. Y Altísimo viene de Elión, elevado, superior o lo más alto. Y fíjese que aquí no solo habla de la posición del Señor, de que está sobre todas las cosas. No, aquí no solo habla de esto, sino que también en dónde está ubicado ese refugio para nosotros. ¿En dónde es que nos pone Él? ¿Por qué? Acompáñeme una vez más a Salmo 27.5. Salmo 27.5 y dice, porque ya vimos, ¿verdad? La primera parte dice, porque Él me esconderá en su tabernáculo en el día del mal. Me ocultará, me abrigará en lo reservado. Normalmente lo de más adentro es donde se mantiene un poco el calor, ¿verdad? Me ocultará en lo reservado de su morada. Y dice la tercera parte de este versículo, sobre una roca. Amén. Sobre una roca me pondrá en alto. Y aquí dice, el que habita al abrigo del Altísimo. Entonces, ¿qué nos está diciendo aquí David? Que no solo hay que ponerse bajo la sombra y no solo nos va a dar abrigo, sino que nos pone en lo alto. Amén. Entonces, Él promete que estaremos sobre la roca, al abrigo del Altísimo. Y esto trae a mi memoria hace poco en Misión Cristiana Judá, Texas, pero en Texas, hace poco compartí acerca de la parábola del hombre que hizo su casa sobre la roca y sobre la arena. Y si los hermanos que la han escuchado me van a entender un poco más. ¿Sí? Las dificultades vinieron para los dos. Dice que primero vino lluvia. ¿Sí? Primero vino lluvia. Y ahí explicaba, ¿verdad? De cómo los daños que puede hacer solo la lluvia. Las filtraciones, dañar las paredes, aún siendo de concreto. No digamos aquí que todo es de madera y de tabla roca. Entonces, lo que se puede dañar. Y después dice que vinieron ríos, vino el agua. Vino el agua. Y fíjese, las mismas dificultades que recibió la casa sobre la arena fueron las mismas dificultades que recibió la casa sobre la roca. A las dos les llovió. A las dos les vinieron ríos y a las dos les vinieron fuertes vientos. Pero solo una de ellas quedó en pie. Entonces, ¿dónde estamos ubicados? ¿Sobre qué estoy yo? ¿Sobre la roca? ¿Estoy sobre la roca? ¿Estoy firme sobre la roca? Dice que Él nos pondrá, dice, sobre una roca nos pondrá en alto. Fíjese, desde una posición en alto podemos controlar nuestro alrededor. Cuando yo estoy arriba, como los atalayas, ¿verdad? Esos son los atalayas. No es aquello que le dan ahora a uno en revista, ¿verdad? No. El atalaya servía y estaba sitiada, no sitiada, perdón. Estaba la fortaleza de una ciudad para evitar cuando los enemigos vinieran. Entonces los atalayas tenían que estar pendientes. Ellos no podían estar haciendo otra cosa, sino que estar cuidando el sector que les tocaba. Tenían que tener una agudeza visual muy, y tenían que estar listos para poder avisar, porque de ellos dependía la vida de todos los demás. Entonces, el atalaya tenía que estar viendo
y si habían un bosque o algo, él tenía que tener, y si era de noche, él tenía que tener una agudeza en sus oídos para que un sonido dijera, eso no es normal. Esto es diferente. ¿Estamos nosotros sobre la roca? ¿Dónde hablaba el Señor con Moisés? Hablaba en lo alto del monte. Cuando el Señor quería hablar con Moisés, ¿qué le tocaba a Moisés? Subir al monte. David decía que su socorro venía de lo alto. Mi socorro viene del Señor, que hizo los cielos y la tierra. Mi socorro viene allá de lo alto. Entonces hemos visto, ¿verdad? En la primera línea, el que habita, el que permanece, el abrigo. ¿Nos hemos cuidado? ¿Tenemos ese calor nosotros? ¿Y dónde estamos? ¿En qué posición estamos? ¿Nos tiene el Señor en una posición alta? ¿O por no estar dentro de la sombra no nos hemos abrigado? Y como no nos hemos abrigado, no estamos sobre la roca. Es muy interesante cuando, mire, déjeme decirle esto, hay que ponerle mucha atención cómo está escrita la Biblia, porque no es por gusto. A mí me encanta esto muchas veces de ir viendo la secuencia de los versículos. ¿Por qué escribió este versículo? ¿Por qué todo el contexto, verdad? Pero ¿por qué buscó este orden? ¿Por qué este orden? Así como le decía lo de las parábolas, lo de la parábola de las dos casas sobre la roca y la arena. Me llamaba la atención, ¿por qué primero vino lluvia, después ríos? Porque lo que quería hacer era primero debilitar lo de arriba, después el agua vino y debilita lo de abajo. Los pensamientos. ¿A cuántos vienen pensamientos y nos debilitan de donde estamos parados? Y entonces viene un viento y es fácil movernos. Pero cuando usted está dentro de la sombra, abrigado y en lo más alto, pueden venir vientos y no lo van a mover. Pero cuando hemos permitido que pensamientos vengan a nuestra vida, desestabilizan el cimiento en el cual nosotros estamos parados. Y por eso cualquier viento nos lleva de un lugar a otro. Entonces David está diciendo, el que habita al abrigo del Altísimo, el que permanece con calor, está sobre la roca. El que no se enfría está sobre la roca. El que ha guardado su vida está sobre la roca. Y entonces aquí viene, porque esa es la condición. Esta es la condición para lo que viene después. ¿Y cuál es lo que viene? Morará bajo la sombra del Omnipotente. Para morar bajo la sombra del Omnipotente, yo tengo que cumplir la condición anterior. ¿Y cuál es? El que habita al abrigo del Altísimo. Si no se da esta condición, si primero no se dan estas tres cosas, yo no puedo morar bajo la sombra del Omnipotente. Y morar es quedarse permanente. En el habitar no es una permanencia para toda la vida completa, no, es el que habita, el que está ahorita, ¿verdad? Porque muchos utilizamos al Señor solo de sombra para pasar por los problemas. Cuando tenemos problemas vamos a la iglesia, cuando tenemos problemas buscamos al pastor, cuando tenemos problemas buscamos al líder, pero se fueron los problemas. Los primeros meses de pandemia, todos escuchando los sermones. Y le estoy hablando en general, hermano. No crea que solo me estoy refiriendo a antiguo. No, le estoy hablando en todos. En todos. La gente conectada. Era increíble lo que decían los hermanos de las diferentes iglesias. Cómo la gente ha estado buscando del Señor, cómo ha estado haciendo esto. Pero la cosa empezó a normalizarse y empezó a bajar el número de audiencia en todos lados. Entonces dice David que aquel que habita al abrigo del Altísimo, entonces podrá vivir permanentemente. ¿Dónde? Bajo la sombra, que ese es el tema de esta mañana.
bajo la sombra. Que la sombra esté sobre mi vida todo el tiempo. El mundo, en las películas o en las caricaturas, siempre que nos muestra una sombra es por mala suerte. Sí, porque nos va a llover, porque vienen alguna dificultad, porque viene algún problema. No, aquí el Señor no dice eso. Aquí Él nos está diciendo de que su sombra es para cuidarnos. Su sombra es para bendecirnos. Su sombra es para traernos protección, provisión, cuidado, bendición, beneficio a nuestras vidas. Amén. Entonces, aquí David nos enseña que el que habita al abrigo del Altísimo vivirá permanente bajo la sombra del Omnipotente. ¿Para qué utiliza usted la sombra del Señor? ¿La hemos utilizado para pasar dificultades? ¿O estamos viviendo dentro de ella? ¿Cuántos ocupamos la sombra o cuántos ocupan la sombra cuando hay mucho calor? ¿Cuántos ocupan la sombra cuando hay mucha lluvia o frío? Pero, ¿cuántos no la utilizan como la morada? Amén. Y aquí es donde esta ha sido la introducción para lo que quiero compartirle hoy. Los israelitas, mientras estaban en el desierto, tanto la nube como la columna de fuego eran permanentes, como el Señor que permanece en todo tiempo. Amén. Como el Señor que permanece en todo tiempo. La sombra que acompañaba a Israel era una nube. Era visible, oiga, lo visible, ¿verdad? Sabemos que era la presencia de Dios, pero fíjese, era una nube, cualquiera puede decir era una nube. Esa era la presencia de Dios. Y no hay mejor cosa que la presencia de Dios nos dé sombra. Acompáñeme, vamos a leer algunos versículos. Éxodo 16:10. Éxodo 16:10. Dice, y hablando a Aarón a toda la congregación de los hijos de Israel, miraron hacia el desierto. Y he aquí, la gloria de Jehová apareció en la nube. Oiga, ¿qué estaba sobre ellos? La gloria de Jehová. ¿Cómo apareció? En medio o como una nube. ¿Y qué da la nube? Sombra. ¿Ven? Éxodo 40, ahí mismo. Éxodo 40. ¿34? Éxodo 40 del 34 al 38. Entonces una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria de Jehová llenó el tabernáculo. Y no podía Moisés entrar en el tabernáculo de reunión porque la nube estaba sobre él y la gloria de Jehová lo llenaba. Y cuando la nube se alzaba del tabernáculo, los hijos de Israel se movían en todas sus jornadas. Pero si la nube no se alzaba, oiga lo que yo le decía hace un momento, ¿verdad? Pero si la nube no se alzaba,
no se movían hasta el día en que ella se alzaba. Porque la nube de Jehová estaba de día sobre el tabernáculo y el fuego de noche sobre él, a vista de toda la casa de Israel en todas sus jornadas. Y segundo libro de Crónicas, 5, del 13 al 14. 5, 13 y 14. Cuando sonaban pues las trompetas y cantaban todos a una, para alabar y dar gracias a Dios. Y a medida que alzaban la voz con trompetas y címbalos y otros instrumentos de música y alababan a Jehová, diciendo, porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Entonces la casa se llenó de una nube, la casa de Jehová, y no podían los sacerdotes estar allí para ministrar por causa de la nube, porque la gloria de Jehová había llenado la casa de Dios. Aquí podemos ver esa manifestación gloriosa de esa sombra o de esa nube que nos da sombra, que lo llena todo. Amén. Ve qué importante es habitar al abrigo del Altísimo. Y David decía, morará bajo la sombra. ¿Y qué era? Esta es la figura de que la presencia de Dios está sobre nuestras vidas. Pero fíjese, no lo vamos a leer ahorita. En Éxodo 32 está el relato del becerro de oro. ¿Sí? ¿Dónde estaba Moisés en ese momento? Moisés estaba en lo alto del monte, Josué a medio camino y parte de Israel abajo, no todo Israel, parte erigiendo un becerro de oro. Acompáñeme a Éxodo 33. Por eso yo le decía al principio, deje todo, porque yo quiero que usted me comprendiera lo primero para que me pueda comprender esto. Éxodo 33, del 7 al 10. Éxodo 37, del 7 al 10. Y Moisés tomó el tabernáculo. Permítame, ¿qué había pasado? Déjeme solo poner, ¿qué había pasado? Habían erigido un becerro de oro, habían adorado a un Dios. Siendo el Señor, siendo el Señor el que estaba sobre ellos, el que los había cuidado. ¿Dónde estaban estos? En el desierto. Y entonces el Señor quería fulminárselos. Y de hecho, Moisés dice, miren quién está conmigo. Y entonces el que esté conmigo vaya, y ese día murieron muchos. Y dijo, no importa si fue su hermano, su pariente, su amigo, el que haya sido, mátenlo. Y entonces ya se imagina la situación, ¿verdad? Por el pecado de Israel. Y entonces viene el Señor y permite que suceda esto. Oiga, y ahora acompáñeme. Y Moisés tomó el tabernáculo y lo levantó lejos, fuera del campamento. La tienda donde estaba en medio y los levitas estaban alrededor de él. Y dice, y lo levantó lejos, fuera del campamento, y lo llamó tabernáculo de reunión, y cualquiera que buscaba a Jehová salía al tabernáculo de reunión que estaba fuera del campamento. Y sucedía que cuando salía Moisés al tabernáculo, todo el pueblo se levantaba
y cada cual estaba en pie a la puerta de su tienda. Amén. ¿Entiende? ¿A la puerta de qué? De su tienda, donde ellos vivían. No se podían mover. No les era permitido ir allá. No, no, no. A la puerta de su tienda. Ahí donde vivían. Y miraban en pos de Moisés hasta que él entraba en el tabernáculo. Y cuando Moisés entraba en el tabernáculo, la columna de nube descendía y se ponía a la puerta del tabernáculo. Y Jehová hablaba con Moisés. 10. Por favor, póngame mucha atención en esto. 10. Y viendo todo el pueblo la columna de nube que estaba a la puerta del tabernáculo, se levantaba cada uno a la puerta de su tienda y adoraba. No todo Israel, dije, fue parte de dicho acto, pero todos fueron afectados cuando el tabernáculo fue levantado lejos de ellos. Probablemente no es culpa de ninguno de nosotros de que ahora no nos podamos ir a congregar en el templo. Pero ¿cuántos a la hora que hay que adorar a nuestro Dios no se levantan? Aquí no vemos a Moisés diciéndole al pueblo que adorara. El que quería se levantaba y adoraba desde su tienda. El que quería. Aquí, fíjese que aquí no habla del tabernáculo de Moisés, porque dicho tabernáculo todavía no había sido construido. Sino que algunos, podemos llegar a la conclusión de algunos, que era su propia carpa o su tienda. Porque en ese momento el Señor hablaba con Moisés directamente. Entonces todos los demás tenían que quedarse en sus tiendas. Yo estaba aquí en mi tienda y miraba desde lejos. Déjeme poner como que yo estuve ahí, ¿verdad? Y miraba desde lejos la nube que llegaba donde estaba Moisés. Y desde lejos, ¿qué hacían estos israelitas? Cada uno se ponía a la puerta de su tienda. Y desde ahí adoraban. Le pregunto, ahora que adoramos desde nuestras casas, ¿desciende la nube del Señor sobre su casa? ¿Hay una sombra permanente en su hogar? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra. ¿Hay sombra sobre nuestros hogares? ¿Desciende la presencia de Dios sobre su casa? ¿Su casa se ha vuelto un tabernáculo de reunión? ¿O únicamente tiene el televisor o el celular puesto y escuchar allá?
mientras cocino, mientras estudio, mientras hago tal cosa, mientras hago limpieza, mientras hago esto, mientras hago aquello, mientras voy a hacer un mandado. No, voy a poner la prédica y me voy a ir al súper y en el carro lo voy a ir escuchando. Su casa se ha vuelto un tabernáculo de reunión. Está la sombra sobre su casa. Y para que haya sombra, debe de estar la nube. Pero la nube de la presencia del Señor. Dios nos visita. Dios ha llegado esta mañana. Hemos vuelto a nuestra casa. ¿Qué se ha vuelto a nuestra casa? Hemos vuelto a esta casa, el tabernáculo de reunión. ¿Qué había en ese tabernáculo de reunión? Moisés y la presencia de Dios. ¿Y usted qué necesita hoy para adorar? Su vida y la presencia de Dios. Y si usted ha vuelto un tabernáculo, usted tiene una nube y usted mora bajo la sombra. Busquemos morar bajo la sombra. El que habita, el que permanece dentro del límite, al abrigo, el que no se ha enfriado del Altísimo en lo alto. Morará, no importa la circunstancia, no importa el lugar, morará bajo la sombra. ¿Y qué está arriba? La nube, la presencia de Dios que nos da. Morará bajo la sombra del Omnipotente. Y entonces ahí podemos ir entendiendo más, ¿verdad? Diré yo a Jehová, fortaleza mía, mi Dios en quien confiaré. Es necesario que volvamos nuestra casa un tabernáculo de reunión. Es necesario que nosotros dispongamos nuestro corazón para que Él ahí sea adorado. Padre, gracias. Gracias, Señor. Y perdónanos, porque muchas veces lo menos que hay en nuestras casas es un tabernáculo de reunión. Es un momento para tal vez hacer muchas cosas, pero no un tabernáculo de reunión. Muchas veces a la hora que debemos de buscar para tu palabra, no es el momento en el cual nosotros estamos viviendo bajo esa sombra. Sino que al contrario, ¿cuántos probablemente hemos perdido la sombra? ¿Será que algunos ya nos enfriamos? ¿Será que algunos ya nos da lo mismo si escuchamos o no escuchamos la predicación en el momento? ¿Será que ya nos da lo mismo lo que se tenga que hacer? Muchos ocupan una frase. Es que Dios conoce mi corazón. Y Él sabe que aunque esté haciendo un trabajo, yo quisiera adorarlo, pero es más importante ahorita. Él conoce. Sí. Conoce que damos lástima. Porque no vivimos, no moramos. Oiga,
David decía, morará. Haré la morada permanente. Haré que todo el tiempo sea mi morada, decía David. Y ese debería de ser nuestro anhelo, de que la morada del Señor sea permanente en nuestras vidas. Señor, perdónanos, porque muchas veces lo menos que es nuestro hogar es un tabernáculo de reunión. Porque muchas veces lo que menos se mueve a la hora del servicio es tu presencia. No digamos en el tiempo en el cual nuestra vida es en lo normal. Padre, perdónanos. Queremos morar bajo tu sombra. David decía en el Salmo 51, no apartes de mí tu Santo Espíritu. No me eches de delante de ti, le decía David. Señor, no nos pases de largo. No nos pases de largo. Que venga tu nube a morar sobre nuestra casa. Y que podamos morar bajo la sombra tuya, Señor. Bajo la sombra del Omnipotente. Gracias, Padre. Gracias, Señor. Gracias. 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 Gracias, Señor. Digno, Señor. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto en mí. Y crea en mí, oh Dios, un limpio corazón. Y renueva un espíritu recto en mí. No alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. No alejes, dígale, no alejes de mí tu santa presencia, ni tu Santo Espíritu apartes de mí. Restaura en mí el gozo de tu salvación y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un espíritu recto en mí. Y renueva un
estaré. Mi alma está pegada a ti, porque tu diestra me ha sostenido. Oh, tu diestra me ha sostenido. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Gracias por tu amor y por tu misericordia. Señor, gracias porque nos has dado este tiempo para poder adorarte, bendecirte. Señor, que tu palabra quede en nuestros corazones. Y que, Señor, cada vez que nos reunamos, nuestra vida principalmente, pero también nuestro hogar, se vuelva ese tabernáculo de reunión, porque nos reunimos para adorarte y bendecirte a ti, el Rey de Reyes y el Señor de los Señores. Amén y amén. Hermanos, que el Señor les bendiga. Amén. Y recuerde, hoy hay servicio a las 5 de la tarde. Estoy hablando de los hermanos de Misión Cristiana Judá, ¿verdad? Antiguo Cucatlán. Hoy hay culto en la tarde a las 5, así que también reúnase, congreguémonos, aunque estemos lejos, y que hagamos de nuestra casa un tabernáculo de reunión. Que el Señor les bendiga. Saludos desde aquí, desde Esplendora, Texas. Amén.